el hombre que durante más de una década censuró medios, persiguió periodistas y controló cada palabra que salía de su país. Hoy depende de Twitter para sobrevivir. En la imagen de su captura, chaleco naranja, rostro tenso, mirada vacía, hay algo más que una caída política. Hay una ironía histórica. El hombre que hablaba al mundo en cadenas obligatorias, ahora solo puede hablar en 280 caracteres. Cada palabra que escribe desde una celda en Brooklyn puede cambiar el rumbo de un país entero. Porque Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela, aún conserva poder. Tiene seguidores armados, aliados dentro del gobierno y un proceso judicial que podría reescribir la historia reciente de América Latina. Este no es un estudio sobre un hombre derrotado, es la decodificación de su estrategia. Una investigación para entender lo que realmente comunica con esos mensajes y a quién se los está enviando. Antes del 3 de enero, Maduro lo tenía todo. El conductor de autobús que heredó el poder de Hugo Chávez convirtió esa herencia en control absoluto. Manejó a su favor el ejército, el petróleo, los medios, la asamblea. Gobernó como si el Estado fuera una extensión de su voluntad. Durante 13 años, su figura se volvió omnipresente. Su voz se transmitía cada tarde. Su imagen llenaba los informativos nacionales. Su ideología se enseñaba en las escuelas. Pero detrás de ese dominio, el país se vaciaba. 7 millones de venezolanos huyeron del colapso económico y la represión. La madrugada en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Escoltas en su residencia, silencio en el Palacio de Miraflores. A las 4 de la mañana, helicóptero sobre Caracas. Fue la llamada Operación Resolución Absoluta. 150 aeronaves desplegadas. 140 guardaespaldas cubanos neutralizados. Maduro fue sacado de su cama, esposado y trasladado con los ojos vendados hasta un avión militar estadounidense. Horas después, las redes mostrarían una imagen que recorrió el mundo. Maduro, con uniforme anaranjado, ojos cubiertos y auriculares puestos, a bordo del buque USS Iwo Jima. Desde allí voló directo a Nueva York, donde fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. En su primera declaración ante el juez, sus palabras fueron firmes. Soy el presidente de Venezuela. Me considero prisionero de guerra. Un tono de desafío que, sin embargo, sería seguido por un silencio absoluto. 83 días. Esa fue la duración del vacío. 83 días sin un solo mensaje, sin video, sin palabras oficiales. Fuera de la prisión, el país entraba en una etapa nueva. En Caracas, el poder no esperó. Delcy Rodríguez empezó a ocupar espacios, a reordenar ministerios, a negociar discretamente con Washington. Los medios internacionales lo bautizaron como el Rodrigato, un gobierno en transición, sin transición. Mientras tanto, su hijo intentaba mantener viva la imagen del padre. Publicaba breves mensajes, hablaba con medios afines, pero sin información concreta. Cilia Flores, su esposa y una de las figuras más influyentes del chavismo, también estaba detenida. La pregunta era inevitable. ¿Por qué callaba Maduro? Algunos creían que seguía instrucciones de su equipo legal, una decisión calculada para evitar autoincriminarse. Otros, que planeaba un regreso mediático. Y un tercer grupo pensaba que ese silencio era puro shock, el reflejo psicológico de un hombre que nunca imaginó verse en esa situación. Pero el vacío tenía fecha de vencimiento. El 28 de marzo, 2 días después de que el juez Hellerstein rechazara una moción clave para desestimar los cargos, Nicolás Maduro rompió su silencio. El mensaje apareció en su cuenta de Twitter a media mañana. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente. No era un mensaje inocente.
no estaba dirigido al público global ni a los venezolanos en el exilio. Estaba escrito para quienes todavía le deben lealtad dentro del país, para sus bases militares, políticas y parapoliciales. Firmes y serenos significa continuidad operativa. Es un código interno, una forma de decir, seguimos de pie, sin ponerlo en palabras literales que puedan comprometer la defensa. El segundo fragmento del mensaje reforzaba el tono emocional. Sentimos una profunda admiración por la capacidad de nuestro pueblo. Maduro vuelve al terreno que domina. El discurso emocional, la evocación del pueblo como organismo casi sagrado. Y el cierre era el más inquietante. Que nadie se aparte del camino del diálogo. ¿Diálogo con quién? ¿Con Delcy Rodríguez? ¿Con el gobierno norteamericano? ¿O con sus propios hombres, para evitar que tomen acciones violentas mientras dura el juicio? Cada interpretación posible revelaba una capa distinta de estrategia, una versión jurídica que buscaba mostrarlo ante el jurado como un hombre de paz. Una lectura política, como manual de instrucciones para evitar fracturas internas en el chavismo, y una lectura humana, la de un hombre que quizá comprendía la magnitud de su caída. Sin embargo, ese primer mensaje no fue improvisado. Estaba cuidadosamente diseñado para lo que vendría después. 8 días más tarde, el 5 de abril, domingo de Pascua, Maduro volvió a publicar. Y ahora el tono cambió por completo. El segundo conjunto de mensajes formaba una secuencia simbólica. 3 tweets con referencias bíblicas que parecían más un sermón que una declaración política. En ellos, Maduro eligió hablar no de Cristo, sino de Lázaro, el amigo que fue dado por muerto y volvió a la vida. No hay resurrección sin pasión. Primero viene la cruz. Era una frase deliberada. Maduro se colocaba en el papel de mártir, ya no como acusado, sino como víctima de una persecución. Un recurso eficaz para preparar psicológicamente al jurado y reforzar la narrativa de injusticia. El segundo tuit decía, quiten la piedra del odio, de la mentira y de la división. El odio y la mentira son, justamente, las palabras más repetidas en la acusación. Aquí las resignifica, transformando el lenguaje jurídico en lenguaje moral. Y el tercero afirmaba, resucitar también es sanar, liberar, perdonar. El término liberar, usado por un hombre preso, tiene doble filo. Es al mismo tiempo espiritual y político. Sugiere que, tarde o temprano, recuperará su libertad. El cierre de la secuencia era el más calculado. Cristo acompaña a su pueblo hasta el fin de los tiempos. El mensaje es claro para su base. Quien ataca a Maduro, ataca al pueblo. Estudios de estilo confirmaron que este segundo mensaje está redactado con un tono más controlado, sin giros coloquiales ni errores que solían caracterizar sus publicaciones anteriores. La hipótesis más fuerte es que su equipo legal, posiblemente con apoyo de asesores religiosos, revisó cada palabra antes de emitirla. Con esto, el silencio se transformó en estrategia. Maduro pasaba de callar a construir una narrativa de víctima redentora, pero mientras hablaba desde Twitter, la verdadera guerra se libraba dentro del tribunal. El proceso judicial en Nueva York es uno de los más complejos de la historia reciente. Maduro enfrenta 4 cargos: conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína a Estados Unidos, posesión ilegal de ametralladoras y conspiración para utilizar explosivos. El caso se centra en una estructura conocida por la DEA como el Cartel de los Soles, un entramado de militares y políticos venezolanos acusados de usar el Estado para traficar toneladas de droga. Sin embargo, la acusación cambió con el tiempo. Ya no se habla de un cartel cerrado, sino de un sistema corrupto de clientelismo,
donde las recompensas y favores fueron la moneda de lealtad. Esa modificación legal tiene consecuencias profundas. Le permite a la defensa argumentar que no existen pruebas directas de narcotráfico personal, sino de un sistema amplio donde él podría no tener control operativo. Pero la batalla más inmediata no es penal, sino económica. El gobierno de Estados Unidos bloqueó el uso de fondos estatales de Venezuela, lo que impide que el país pague los honorarios de su defensa. Los abogados han presentado recursos solicitando que se autorice parte de los activos congelados para garantizar un juicio justo. El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, tendrá que decidir si lo permite. Su nombre es conocido en los tribunales neoyorquinos. Presidió casos del 11 de septiembre y juicios de corrupción histórica. En sus manos está definir si el proceso contra Maduro avanza a juicio pleno o se frena por cuestiones procedimentales. Mientras tanto, en Venezuela, el tablero cambia. Por primera vez en 13 años, el país vivió una Semana Santa sin él en el poder. En Caracas, sus antiguos aliados han aprendido a moverse sin su sombra. El Rodrigato consolida poder, reordena ministerios y busca reconocimiento internacional parcial. Washington evalúa la apertura de un canal de diálogo con el nuevo liderazgo, consciente de que, con o sin Maduro, el chavismo todavía controla la estructura del Estado. En la diáspora, la esperanza convive con la desconfianza. Algunos creen que el fin del régimen está cerca. Otros, que todo es una transición controlada. Un cambio de rostro dentro de la misma maquinaria. Y en medio de todo, quedan los mensajes. Dos publicaciones que, en apariencia, son simples reflexiones espirituales. Pero en realidad, funcionan como documentos políticos. Cada palabra parece pensada para mantener la cohesión, proyectar serenidad y, al mismo tiempo, recordar que su figura aún respira dentro de la narrativa chavista. El hombre que hablaba en cadenas nacionales ahora escribe en formato digital. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, mantener vivo el mito del líder, incluso desde una celda de alta seguridad. Sin embargo, una pieza del rompecabezas sigue faltando. Fuentes cercanas al caso confirmaron la existencia de al menos un borrador de mensaje que nunca fue publicado. Uno que, según registros de la plataforma, fue eliminado antes de hacerse público. Nadie sabe su contenido exacto, pero su tiempo de creación coincide con un momento clave: la reunión privada entre su defensa y funcionarios estadounidenses que buscan un acuerdo. Ese tuit no publicado podría contener más información política que todos los anteriores. Y esa es la verdadera pregunta que queda abierta. Si Maduro aún comunica con el exterior, si cada frase está cargada de claves, ¿a quién le habla realmente? ¿A sus seguidores? ¿A sus enemigos? ¿O a la historia? Porque en el fondo, los mensajes desde prisión no son un acto de comunicación, son un acto de supervivencia. Y quizás ese sea el punto: entender que, incluso tras las rejas, el lenguaje sigue siendo su arma más poderosa. Fuentes judiciales confirman que 3 agencias diferentes, la DEA, el FBI y el Servicio Federal de Prisiones, monitorean en tiempo real su actividad digital. Eso significa que cada tuit, cada palabra que sale de su cuenta, pasa antes por varios filtros de seguridad. Y aún así, el mensaje existe, se publica, se comparte, se interpreta. Si hubo un tuit que nunca vimos, ¿qué decía? ¿Y por qué fue borrado? Esa será la historia del próximo episodio: el tuit perdido de Brooklyn.